Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, a una nueva pastilla de nuestro curso virtual de Sociología de la Comunicación. En este caso vamos a hablar de la semana 6, la sesión 6, y para ello, como siempre, contamos con el auxilio o el complemento de nuestras diapositivas, que ustedes también la tienen en su campus virtual. Entonces tenemos ahí, como siempre, la carátula de nuestra diapositiva, donde está el nombre del curso, el nombre del docente. Pasamos a la siguiente diapositiva. Estamos dentro de la unidad 3, aumento de la interacción mediada. Y los contenidos son individuos, empresas y el Estado en la globalización, interacciones en la sociedad contemporánea. Nos vamos con el título Individuos, Empresas y el Estado en la globalización. Y acá he definido el título en función del sílabo. El cambio de época lo impulsan y lo definen la globalización y la comunicación. Bien, antes de pasar a la diapositiva, quiero hacer una breve introducción. Cuando hablamos de globalización, estamos hablando de un término ligado a otra palabra que podría ser integración. Evidentemente, esta integración se da en diversos campos, campos ligados a la política, campos ligados a la economía, campos ligados a la cultura, campos ligados a la tecnología. Entonces, cuando hablamos de globalización, estamos hablando de un proceso de integración, pero es un proceso de integración que a la vez tiene consecuencias, es decir, como todo en la vida tiene un lado bueno y un lado no tan bueno. Esa integración tiene sus consecuencias, ¿no? Bien, nos vamos entonces, gracias a don Walter Rojas, a la primera diapositiva del curso. Marshall McLuhan planteó que en este caso que todos los cambios sociales son el efecto que las nuevas tecnologías ejercen sobre el orden de nuestras vidas sensoriales. Su concepto de aldea global ha dado origen al de globalización, término que parece definir la actual sociedad de la información. El concepto categoría aldea global fue acuñado entre los años 1962 y 1964 del siglo pasado en sus célebres libros La Galaxia Gutenberg y Comprender los medios de comunicación, las extensiones del ser humano. Entonces, Marshall McLuhan evidentemente fue un sahorí, un sabio, una persona que se adelantó a los tiempos porque habló de una realidad que hoy, gracias a Internet, es clara. Es decir, estamos en una aldea global. Gracias a los medios de comunicación, evidentemente el mundo se iba a convertir en una aldea. Si ustedes recuerdan, ¿qué es una aldea? Es un lugar donde prácticamente todos se conocen, ¿no? Donde todos interactúan, donde todo lo que sucede lo conocen todos los habitantes de ese lugar, ¿no? Entonces, esta interesante metáfora de lo que se convierte el mundo también tiene ciertas paradojas, ¿no? Porque digamos que estamos conectados tal vez con personas que están mucho más lejos y estamos desconectados con personas que estamos mucho más cerca. De repente, esas son las paradojas de Internet, pero lo cierto es que Marshall McLuhan se adelantó y evidentemente este concepto de la aldea global es el antecedente más cercano de lo que es el concepto de la globalización. Seguimos con las diapositivas. La nueva interdependencia electrónica vuelve a crear el mundo a imagen de una aldea global, ¿no? Lo que he señalado, esta metáfora que usa Marshall McLuhan, uno de los grandes referentes de la comunicación, como usted recordará del curso de Teoría de la Comunicación, es muy clara. El mundo se convierte en una aldea global por esa interdependencia tecnológica o electrónica. Seguimos. Aquí vamos a tener una frase de Manuel Castells, este gran sociólogo español y experto en temas ligados a la sociedad de la información, a la sociedad del conocimiento. Manuel Castells dice: las redes sociales han incrementado extraordinariamente la capacidad autónoma de los movimientos sociales, como demuestra, entre otros, el 15M en España. Ahí se gestó la crisis del sistema político, y es que el poder institucional siempre se basó en el control de la comunicación y la información, y ese control ha sido desbordado en la era de Internet. Qué interesante lo que señala Manuel Castells. O sea, si antes los gobiernos o el Estado
podía controlar de alguna manera los movimientos sociales en el mundo offline, hoy eso es casi imposible. Y eso se demostró en casos como el que vimos en el anterior video, por ejemplo en la primavera árabe, aunque algunos discuten si eso realmente fue un caso de activismo puramente político, pero hay casos de activismo puramente político que emergen desde las redes sociales y que incluso gobiernos tan cerrados como el gobierno chino no han podido de alguna manera controlar. Justamente ese es el nuevo poder que brinda las redes sociales, esa capacidad de ser autónomo, ¿no? Aunque cada vez el control en las redes es mucho mayor. Si quiero aquí recordar conceptos ligados a lo que señalaba Lauren Lessig, por ejemplo, en Teoría de la Comunicación. Sigamos con las diapositivas. La soberanía cambia, pero la nación como comunidad cultural, histórica y sentimiento colectivo, inductor de identidad y de movilización es más fuerte que nunca. Y precisamente como reacción a la globalización, Manuel Castells señala, lo que vivimos en España es el enfrentamiento de dos nacionalismos, el catalán y el español, en realidad tres, si añadimos el vasco y tal vez el gallego. El Brexit es una reacción nacionalista y sobre todo Trump es un movimiento nacionalista identitario que no se va a disolver por ahora. Los globalizadores han sido nacionalizados. Y es que esa es la paradoja de la globalización, ¿no? Que de alguna manera, por un lado, estamos más integrados, aparentemente, pero por otro lado, lo que han irrumpido o emergido son cada vez los nacionalismos. Y esa es la paradoja que se vive, por ejemplo, en España. En España tienen dos grandes nacionalismos, como dice Castells, en este mundo hiperconectado. Tenemos por un lado el nacionalismo vasco, el que dio nacimiento o origen a ETA, ¿no? Las siglas ETA que significaban Euskaditas Katasuna, libertad para Euskadi, y por el otro lado el nacionalismo catalán que ha influido en lo que ustedes vieron el año pasado cuando se dio el primer intento de independencia de Cataluña. Pero además no solamente tenemos el nacionalismo catalán o vasco, tenemos el nacionalismo gallego. Y como ustedes saben, España es un país que tiene comunidades autónomas. Entonces, imagínense si los andaluces comienzan a pensar, pero esto se ve también en Canadá, se ve también en Alemania, se ve también el nacionalismo de lo que generó el Brexit en el Reino Unido. Es decir, estos nacionalismos se pueden ver también favorecidos por estas redes sociales. La soberanía cambia porque hablamos también de aspectos ligados a nuevas perspectivas, donde las redes sociales irrumpen como herramientas para llevar ese discurso. Es muy interesante, ¿no? Entonces, la globalización del mundo perdón, se ve enfrentada a una reacción. Y esa reacción es básicamente que emergen nacionalismos. Entonces, esa globalización ve una fuerte dosis de reacción en los nacionalismos que hemos descrito. Seguimos. Al revisar el siguiente enlace, es una entrevista que le hacen a Manuel Castells en el diario La Vanguardia. Ahí usted tiene este importante diario español, ahí usted tiene el link para poder revisar la entrevista a Manuel Castells. ¿Qué es la globalización? Bueno, ya lo dije al inicio, pero acá vamos a ser mucho más precisos. Se puede afirmar que la globalización es un proceso de integración económica, política, tecnológica, social, cultural. Si vamos al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua,
Una de las acepciones señala que la globalización es una difusión mundial de modos, valores o tendencias que fomenta la uniformidad de gustos y costumbres. Entonces, la globalización es una difusión mundial de modos de vida, de valores, que fomenta la estandarización. Y justamente lo que hemos señalado, algo que es paradójico, que vamos a decir, este fomento de estandarización lo que también está estimulando es la reacción cultural de diversas comunidades que dicen, no, yo quiero ser diferente, yo no quiero la integración, ¿no? Entonces es que estamos hablando de un nacionalismo de la globalización, ¿no? Por eso es interesante que revisen la entrevista a Manuel Castells. Seguimos. En el libro Elogio de la globalización del francés René Passet, página 61, se puede leer la siguiente frase. Los progresos de las comunicaciones aproximan, por fin, a los hombres. Con superación de las fronteras, cada lugar del mundo se comunica instantáneamente, en tiempo real, según dicen, con todos los demás. Nada ocurre en un punto cualquiera del planeta que no se sepa y no pueda verse de inmediato en todas partes. Entonces, sin lugar a dudas, la globalización es un progreso en el terreno, por ejemplo, tecnológico, en las comunicaciones. Todo lo que ocurre en un lugar es muy probable que genere una consecuencia en otro lugar en un efecto dominó. Lo hemos tenido, por ejemplo, en la crisis económica del 2008 en Estados Unidos, que de alguna manera generó una subcrisis, vamos a decirlo así, en otras latitudes. Entonces, esta es una característica propia de la globalización. Seguimos. Estado y globalización. Cuando se hace referencia al Estado hay que tener presente que en él se sintetizan dos dimensiones básicas. Una se refiere al Estado como expresión institucional de relaciones de poder y de principios de legitimación, de legitimidad, es decir, la dimensión típicamente política del Estado. La segunda dimensión se refiere a las capacidades de gestión, lo que usualmente se denomina como administración pública y más recientemente políticas públicas. Y acá, como vamos a ver en unos momentos más, también ha tenido que ver la globalización, porque la globalización también va a influir en las políticas de Estado, va a influir justamente en cómo se maneja institucionalmente el Estado. Por ejemplo, en el Perú tenemos una fuerte dosis, vamos a decir, en ejemplos de globalización en lo que son políticas del Estado en diferentes ámbitos. También tiene que ver cómo se comporta el Estado en el ámbito judicial, porque hoy hay instituciones que monitorean, vamos a decir, cómo se maneja la ley en un Estado. No estamos en la ley de la selva o en la ley de la jungla. Seguimos. La discusión acerca del impacto de la globalización en el Estado se refiere principalmente a esta segunda dimensión, a las políticas del Estado, pero lleva implícitas referencias a la primera. La etapa presente de la globalización es el resultado de cambios profundos en las relaciones de poder entre actores. Como efecto de ellos, el Estado ha visto modificadas su organización, sus funciones y el sentido de su acción. Hay nuevas relaciones de poder en el mundo que condicionan de qué cosas puede o debe hacerse cargo legítimamente el Estado y de qué manera y qué cosas o modalidades de acción le están vedadas. Por ejemplo, aspectos ligados a los derechos humanos. Vamos a decir, hoy hay límites, hoy hay cuestiones que tienen que ver también con el Estado y, por ejemplo, el matrimonio, aspectos que son propios de la globalización. Es decir, cada vez en más lugares se han aprobado el matrimonio, en este caso, entre personas del mismo sexo, la unión civil, aspectos que normalmente por una consecuencia de la globalización se ha estado estandarizando. Eso influye en las políticas también del Estado, en su actuar. Evidentemente la globalización va a influir en esas decisiones, vamos a decirlo así. Entonces,
Ahí estamos viendo puntualmente cómo afecta la globalización positivamente, porque hace ver que el Estado tiene perspectivas diferentes, va a atraer nuevas perspectivas para los ciudadanos. A algunos les gustará, a otros no, pero lo cierto es que hay una relación directa entre la globalización y las políticas de Estado. Por ejemplo, también en el cuidado del medio ambiente, en aspectos ligados a la salud, etcétera, etcétera. Sigamos. Estas son las referencias que se han tomado para el presente capítulo. Es bueno que usted las tenga. Sigamos. Bueno, hasta ahí el video de hoy. Les agradezco por su atención. Nosotros vamos a regresar en cualquier momento con más videos del curso y siempre agradeciendo a nuestros amigos de USIL TV en la persona de Walter Rojas. Muchas gracias y estamos volviendo con más videos.